Y eso, graba. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Hoy estoy muy contento, muy emocionado. Está aquí conmigo Andrés. Andrés es un gran ser humano, un verdadero espectacular y extraordinario mexicano. Ahorita van a conocer su trayectoria. Es realmente impresionante. Entonces, bienvenido Andrés. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igual, Rodolfo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar aquí platicando contigo. Excelente, Andrés, excelente. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Vamos a comenzar un poco, digamos que desde el principio, algo muy sencillo. Vamos a platicar con Andrés sobre su trayectoria, pues profesional, su trayectoria personal. Vamos a irlo conociendo poco a poco. Andrés es mexicano, es un gran mexicano, pero yo diría que es un ciudadano del mundo. Y se van a dar cuenta ahorita por qué. Andrés ha estado prácticamente en todo el mundo, en Francia, en Asia, trabaja para compañías globales, ha creado compañías globales, ha estado en la nutrición, ha estado en el comercio electrónico, ha estado en la educación internacional. Bueno, es un estuche de monerías impresionante. Y bueno, yo lo conozco de hace poco también para acá, pero lo admiro desde hace mucho. Y bueno, lo último es que entre Atomic 88, que es su nueva y su gran reciente creación, y Alibaba, bueno, es una cosa espectacular. Andrés, ¿dónde naciste tú? ¿De dónde eres? Yo soy, bueno, como bien dices, soy mexicano, nací en la Ciudad de México, soy chilango. Sí, la verdad es que la primera parte de mi vida era bastante tradicional. La verdad es que sí, papá, mamá mexicanos, de aquí soy. Oye, ¿qué te acuerdas de tu infancia? Tú, a ver, vivías en el sur, en el norte, salías a la calle a jugar fútbol, soccer, ¿a quién admirabas? Eres, no sé, eres el mayor, eres el del Soy, medio. soy, soy el tercer hijo, soy el más chiquito. Sabes que el tercer hijo ya se educa solo. O sea, ya para el tercero ya no sé cómo sobrevivió porque Te ya tocaron nadie le ponía atención. todas las camisetas de tus hermanos. ¿Sí? Nunca tuve ropa nueva en mi vida. Siempre me tocó el asiento de en medio. No, sí. Yo siempre le digo a Qué todos mis gachos. amigos, no tengan al tercero, porque el tercero ya Oye, nos toca. el primero en cuna de plumas, así lo traen así al primero. No, y aparte el primero, bueno, niño, y luego la segunda era niña, Ok, entonces, o sea, bueno, la primera también, niña y qué también cosa, maravilla, la princesa. exactamente, ya el tercero ya es como ya el ¿Ya tercero ya comiste? que se... ¿Ya comiste? Pues, ayer, papá. Bueno, pues está bien, ahí sírvete. Ahí hay comida que dejaron tus hermanos. No, la verdad es que sí, a ver, sí, crecí en el sur de la ciudad, iba a una escuela muy tradicional de padres, muy religiosa, crecí ahí, ahí me tocó, pero la verdad es que algo que pasaba era que mi papá, por ejemplo, no le gustaban, creo que él, antes de que yo naciera, yo creo, se echó un viaje a Europa de estos ya conociste, ya tomaste la foto, vámonos al siguiente lugar. Y se prometió a él mismo y nos prometió que nunca íbamos a hacer ese tipo de viajes, que nunca íbamos a viajar a estar 2, 3 días en un lugar. Ok, Entonces, él desde chiquitos decía, vamos a escoger un lugar y nos vamos a ir un mes. ok. Oh, wow, qué padre. O sea, ahí sí se conocen porque se conoce. O sea, sí. Exacto, y no era tanto de váyanse a comer todos los museos en 3 minutos, sino vívanlo, camínenlo, salgan, Claro, claro. conozcan. Entonces, la verdad es Ve que dos veces o tres veces al mismo lugar, ¿no? claro, no, y ahorita me parece impresionante porque, bueno, yo ahorita digo, igual y ahorita no me parecería tan difícil hacerlo con mi hija y con mi esposa, pero porque existe Airbnb, porque podemos estar mucho más seguros y porque todo lo reserva. Pero yo digo, en ese entonces, o sea, Claro. hace 30 años hacer eso, no creo que hubiera estado tan fácil. No, no creas que mis papás hablaban inglés tan bien como para que se pudieran manejar por todos lados del mundo, pero me acuerdo que, pues sí, nos llevaron a todos lados y me acuerdo perfectamente, o sea, ir manejando por las montañas de Suiza con mi mamá en la camioneta
Qué padre, qué fregón, Sí, o sea, tu papá disfrutó realmente al máximo a su familia, porque digo, irte un mes a Suiza, irte un mes por Europa, ir un mes a Estados Unidos, rentar un carro, viajar, etcétera, es un disfrute sí, a impresionante. ver, y también, o sea, entiendo perfectamente que a veces esto yo se lo cuento a mi esposa y mi esposa me da un cachetado y me dice, no lo repitas porque te oyes, te escuchas tan impersonal y tan, o sea, y por mi esposa tienes que entender que nació en Kazajistán en medio de un momento muy difícil en el 88, se fue refugiada a Alemania a los 6 años, fue migrante toda su vida, tuvo que aprender alemán a pesar de venir de sangre germánica para enseñarle a sus papás a pagar impuestos a los 9 años. No me digas eso. Entonces, sí, entonces para mi esposa decirle, no, es que bueno, mi papá nos llevaba un mes de vacaciones, me dice, nunca repitas eso en tu vida enfrente de mis papás porque no nos va a ir muy bien. Pero no, a ver, entiendo perfectamente el sacrificio que eso representaba para mi papá y también para mi mamá de estar con nosotros ahí, echándole ganas y que conociéramos. Y entonces eso despertó en mí un amor inmenso por México, Ok, porque también porque había muchos viajes a México también, sí, supongo. claro, y porque también me pasaba mucho que me hacían estas preguntas que nos tocan el extranjero a los mexicanos, de Ya. cómo llegaste aquí, y cómo le hiciste con tu burro, en dónde lo dejaste y en dónde está tu sombrero. Gacho. Entonces me tocó que me tocó muchas de estas preguntas y eso me llevaba a cada vez querer más poder ser un buen embajador de mi país en el Ok, extranjero. Y a ya. veces cuando veía mexicanos de los que sí no me sentía orgulloso en el extranjero, decía, creo que lo podemos hacer mejor. Entonces me fui desde a los 6 años, yo empecé a participar en todos los programas, becas. Ves que de repente, pues si jugabas un deporte, pues entonces te Te tenías que ir mandaban. a la competencia a tal lado y lo pagaba la escuela y tal. Pues entonces yo participaba en todo. Si había concurso para Te, oratoria, yo te oraba. metías. Si había concurso para declamación, yo declamaba. Si había concurso para dibujar, yo dibujaba. Entonces, Por viajar, por moverte. para que me llevaran a cualquier lado. Y entonces me tocó, pues, ir a muchos lados y a los 7 años me fui por primera vez solo 2 meses a Estados Unidos. A los ocho Wow. años me fui solo 2 meses a Dublín, en Irlanda. Qué Eh, impresionante. Por y ejemplo, al, cuando vas a Estados Unidos de Dublín, pues ya manejabas, masticabas el inglés, digo, debes de esto seguramente. sí, y también, bueno, otra cosa también importante es que siempre he sido un fanático de los idiomas. Ok, Nunca entendí qué tan importante eran los idiomas. Yo creo que hasta Francia, hasta los 18 años. ok. En esta serie de buscar becas, oportunidades, concursos para que me llevaran a cualquier lado a viajar y a tener experiencias en el extranjero, eh, cuando llegué a Francia me di cuenta, y todo el mundo me decía, no, es que los franceses son súper sangrones y es bien difícil llevarte con ellos. Y cuando empecé a hablar francés, me di cuenta cómo le cambiaba la cara a los franceses. Ya, Me di ya. cuenta que los franceses realmente, pasa por favor, me di cuenta que los franceses realmente tenían la oportunidad una vez que hablabas francés con ellos, todo Se cambiaba. sentían, o sea, ellos se sentían, empatizaban contigo, se sentían que, Claro, y porque a entonces, ellos les gusta que les hables en su idioma, obviamente, o sea, llega mucho turista a Francia y todo el mundo les habla en inglés y todo el mundo les está preguntando, a veces hasta prefieren que les hables en español, pero si les llegas a hablar en francés y lo pronuncias bien, dicen, wow, esta persona se interesa en mí, tiene un interés genuino en mi cultura. y digo, ¿qué pasa? Me di cuenta también que no se trataba de que ellos no quisieran hablarme o que no quisieran, pero son muy orgullosos si no les gusta hablar, si no hablan muy bien. Entonces, como tienen este tema del orgullo y entonces pues preferían no hablar, hablarlo mal, que a nosotros, por ejemplo, los mexicanos nos vale, lo Sí, masticamos como sea y sí. entonces yo al empezar a hablarlo, me di cuenta que les cambiaba la cara y ya era un, híjole, ya puedo hablar contigo normal, ya puedo hablar contigo de las cosas que pues me gustaría preguntarte y entonces dije, híjole, el idioma es bien importante porque una vez que tienes la capacidad de hablar este idioma, pues entonces la gente te recibe de forma diferente. Y después, bueno, ya más adelante en China fue pues una locura. O sea, cuando a los chinos les dices que hablas chino, ahí sí, toda tu experiencia Te es arman una diferente. muralla, ¿no? O sea,
Literal, cuando le dices a un chino, cuando le empiezas a hablar a un chino en chino, es no, ni tsama sho- shon de tsama hawa", se emocionan y te dicen, no, bueno, ya eres familia tú de entrada. Qué Entonces, bárbaro, qué bárbaro. O sea, a ver, recapitulando, te vas a los 7, 8 años a Estados Unidos, te vas a Dublín, empiezas a manejar el inglés, eso también despierta tu independencia, porque irte 2 meses tan pequeño a otro país, no, digo, no es algo sencillo. Pues tú empezaste a ser viajero y ciudadano del mundo muy joven, mucho, muy joven. Y además tu familia viajaba, salía. O sea, tú, digamos que tú empezaste a tomar de tu familia y de ti mismo en tu sangre es el ser viajero. sí, sí, Estudias, sí, la verdad, y todos estamos estudiaste, igual, era muy raro que al mismo tiempo estuviéramos mis tres hermanos al mismo tiempo en el mismo lugar. O sea, siempre nos tocaba mucho que uno estuviera en un lugar, el otro en otro. Y sí, todos teníamos estas ganas de aprender idiomas, de viajar, de conocer el mundo. Y la verdad es que mucho también empujado por estas ganas de entender, conocer y comparar, regresar a México y decir, me tocaba mucho, por ejemplo, y me acuerdo mucho de chiquito de pensar, y era muy chistoso. Yo de chiquito veía a Europa, ir a Europa para mí era como ir a un lugar poco civilizado. o sea, como el pueblito, decías. Imagínate, Pues es imagínate, que o son sea, muchos edificios viejos, ¿no? También. imagínate cómo era exactamente, cómo era mi percepción, que yo sentía que Europa era como medio polvoso, que era, Oye, ¿a que, dónde llevaban tus papás? también, a ver, pues para pasar un mes tampoco era como que había mucho presupuesto, pero yo tenía que era un lugar exactamente como edificios de piedra y como muy tradicional, Sí, pero de chiquito pues no entendía que pues era, o sea, con mucha historia y mucha cultura, y yo nomás decía como, pues qué interesante, pero tienen trenes, ¿y por qué en México no tenemos trenes? Y en México, ¿por qué es tan exacto, complicado? ¿Por qué es tan exacto. complicado movernos? Y entonces toda la vida Y he oye, pensado, andan en Holanda en bicicleta, y andan todos en caminando en bicicleta por bicicleta, ¿qué todos no tienen dinero para lados. un carro? ¿Qué? Sí, ves las cosas muy diferente. Y entonces ahora, pues evidentemente, me doy cuenta que desde chiquito tenía este interés por hacer benchmarking con los otros países, entender qué estaban haciendo los otros países y qué estaba pasando con México y cómo podíamos empatar lo que nosotros queríamos para nuestro país o la forma en la que veíamos el crecimiento de nuestro país. Ya hoy en día eso se ha transformado en una misión de vida y a eso me dedico y lo que hago en todos los Sí. sentidos, lo que hago con el comercio electrónico, con el comercio internacional, lo que hago con el entrenamiento de talento, lo hago con la visión de que entiendo la importancia de la creación de proyectos a mediano o largo plazo a partir del conocimiento de culturas diferentes a las nuestras. Ya, ya. Entonces, No, o sí, sea, es muy impresionante lo que me estás diciendo porque cuando, y dime si lo que te voy a decir es correcto o no y te pasó a ti, cuando salimos apreciamos más lo que tenemos en casa, sí, claro. porque comparamos, pero también nos damos cuenta del gap tan grande que hay en unas cosas y de cosas tan bonitas que tenemos. Oye, nuestra folclore y nuestra gastronomía es lo máximo, pero nuestra tecnología le falta un chorro. Oye, nuestra cultura civil de ser un buen ciudadano le falta mucho, pero nuestra idiosincrasia de abrazar y todo es lo máximo. Entonces, ves lo bueno, pero también ves lo que hace falta, ¿no? Y Tú decides estudiar comercio internacional, supongo que por eso, aquí en la Universidad Iberoamericana, y después haces una maestría en Francia, ¿verdad, no, Andrés? primero a los 18 años, cuando terminé prepa, no tenía idea qué quería hacer. Ya, Eh, no sabía cómo, y que lo sigo pensando, creo que se me hace la peor idea del mundo pedirle a un niño de 18 años que decida qué quiere ser por el resto de su vida. está grueso. No entiendo ni siquiera el razonamiento detrás de ese modelo, no me parece que sea algo que hace sentido, menos en este mundo eternamente cambiante en el que todo se convierte obsoleto en 2 años de conocimiento. Entonces, no sé por qué seguimos intentando presionar a nuestros jóvenes diciéndoles que tienen que decidir qué quieren ser por el resto de su vida. Tengo una conferencia, de hecho, que se llama Bullshit, en el que, y la doy en prepas a los niños de 18 años, diciéndoles que no se dejen presionar, que da igual, que no Exacto, importa. exacto. Oye, Que, lo que estudias en 2, 3 años, pues te va a servir 2, 3 años. Después, el resto de tu vida vas a ser feliz con lo que te apasiona. y Y vamos a mejor seguir descubrir lo que te aprendiendo apasiona. vas a seguir descubriendo y a los
50, 60, 70 años vas a seguir descubriendo qué quieres hacer con tu vida y te va a llegar un tercer, cuarto, quinto aire a los 70 y vas a querer hacer algo más. Yo ahorita veo a mis amigos de 50 y son súper joviales, tienen 1000 proyectos, están empezando cosas nuevas y digo, híjole, los 50 son los nuevos 20. Gracias, porque yo ando ahí en los 23. ¡Ah! Es que sí, es que imposible pensar. El otro, no viste no sé si viste en el Universal el anuncio este de si tienes ancianos de 50 años en tu casa, ya se podrán vacunar. Ancianos de 50 años, no sé quién escribió eso, pero yo creo que alguien de 18, porque... De 18, claro, de 18 que está estudiando su carrera. Oye, pero a ver, voy a regresar porque este tema me interesa. Tú no sabías qué estudiar, no sabías qué Claro hacer. que no sabía qué estudiar, claro que no sabía qué hacer. Pero te empujaron, decidiste eso. No, te voy a decir qué pasó, te voy a contar pasó? qué pasó. A ver. No sabía qué quería estudiar, no tenía idea de nada y me llevé una beca para estudiar en Francia. El gobierno francés beca 60 mexicanos, 60 surcoreanos y 60 brasileños todos los años para ser ingenieros, porque Francia ya no tiene ingenieros y entonces los manda, te pagan todo, ¿no? Y primero te mandan a una escuela en el centro de Francia que se llama Cavillam de Vichy y ahí te enseñan francés intensivo durante 3 meses, llevas 7 horas de francés y de ahí tienes que estar listo para pasar una grande école a estudiar tu licenciatura, tu ingeniería. Yo tomé el curso de idioma y aprendí francés. Y cuando me avisaron que el programa requería que yo me quedara varios años en Francia después de mis estudios, decidí que no era lo que quería hacer. Entonces, yo quería regresar a México y entonces me regresé a México y empecé a estudiar en la Ibero. En ese entonces, no quería, y yo sabía muy bien que no quería estudiar comercio internacional. Específicamente, no me interesaba el tema técnico del comercio. No me interesaba ser experto y saberme todas las fracciones arancelarias y conocer los incoterms de memoria. A mí lo que me interesaba es saber lo que se genera a partir del comercio, cómo el comercio es una puerta de entrada para el intercambio de culturas, eso era lo que yo quería entender y saber. Entonces, fui la primera generación de negocios internacionales en la Ibero. Era la primera vez que una universidad lanzaba la carrera de negocios internacionales y no comercio internacional, en el que combinaban emprendimiento, negocios, finanzas, contaduría con el aspecto internacional o la visión internacional de los negocios. Entonces, tomé la decisión y entendiendo que no era mi decisión final. O sea, entendiendo que era lo que había. Ibas a empezar a algo y era lo que había. Y la verdad, fíjate, la decisión está basada en tus valores. Yo quiero estar en México y yo quiero estar ahorita aquí y me interesa más la amplitud del intercambio de culturas. Pudiese haber elegido relaciones internacionales, pero me interesan los negocios internacionales. Entonces, si la van a abrir, la voy a tomar porque voy a seguir aprendiendo otras cosas después. Ahora ya sabías inglés, sabías francés, empiezas en negocios internacionales, se ve muy bien. Y te voy a preguntar, porque seguramente te pudiste haber quedado en México y desarrollar una carrera exitosa, pero tú también te das ese gusanito de moverte por todo el mundo. Y me pasa todo el tiempo, me pasa todo el tiempo. Me pasaba mucho cuando estaba al principio en China. Ahorita ya te cuento un poquito todas las aventuras que vi por allá, pero me fui sin dinero alguno y trabajé de todo lo que te puedas imaginar. No tenía dinero ni para comprar mi boleto de regreso. O sea, cuando yo me enteré que mi programa era en chino, yo me hubiera querido regresar, pero no me alcanzaba, no tenía dinero para regresarme. o sea, también fue necesario. O tengo que sí, pero lo que rescato de ese momento es que ¿qué edad tenías ahí, Andrés? Qué 24 años cuando llegué a China. Tenía 24 años cuando llegué a China. Y lo que rescato de ese momento es que, bueno, sí me quedé por necesidad, no tenía de otra, pero mucha gente me preguntaba, ¿qué haces aquí? Y cuando me encontraba con otros mexicanos me decían, o sea, siempre fui muy ñoño toda la vida, salí con 10 de prepa, salí con 9.6 de la Ibero, y todo el mundo me decía, ¿qué necesidad tienes de estar aquí? O sea, porque todos mis amigos siguieron el caminito, pues muy sencillo, de que en el sexto semestre empezaron con su internship en la financiera
para octavo semestre ya estaban contratados y entonces trabajaban en una consultora o trabajaban en O un en un banco, banco. trabajaban en una de las grandes empresas, Y ganaban ahí su se siguen. dinerito. Sí. Sí, pues muy padre y pues obviamente les va muy bien, pero no era la vida que yo quería. Entonces empecé en Ibero, después me fui a Francia de regreso. Mm, a, ya en vi. el sexto semestre, en el séptimo semestre me regresé a Francia y también otra cosa que me pareció impresionante, yo ya entonces hablaba francés por el curso que tomé a los 18 y llego y me doy cuenta que los franceses solamente toman 6 semestres de licenciatura y 4 semestres de maestría. O sea, la Wow. licence en Francia dura 6 semestres. Entonces, yo que iba en séptimo semestre de la carrera, ya no Pues tenía ya, materias que tomar en la licenciatura. eso te Entonces, pasó en Lyon, en Lyon, exactamente. Entonces, tuve que entrar al programa de de maestría maestría. de Entonces era más negocios gente mayor. internacionales. Entonces, no es que al final Lyon era gente mayor, porque en Francia Ah, tienes estudias tu razón. licenciatura de los 18 a los 21 y Tienes entras a razón. tu maestría a los 21 años. Entonces, a mí me parecía impresionante y yo decía, pues es que claro, los mexicanos estamos saliendo a competir en el mundo internacional con una licenciatura porque nuestras licenciaturas duran 5 años. En ese entonces, no sé si te acuerdas, que duraban Sí, 9 o 10 semestres las sí, licenciaturas. sí, sí, claro, sí, Entonces, sí, yo sí. decía, yo me estoy echando 9 o 10 semestres de licenciatura, me eché 10 de hecho, y tengo muchos más créditos que lo que están viendo mis amigos franceses, tengo mucho más conocimiento de lo que tienen mis amigos franceses, pero cuando salgamos a competir al mundo internacional, Nada si más tienes un solo intentamos papel. competir por un mismo trabajo, si yo llego a competir por el mismo trabajo en Estados Unidos o en Alemania o en España, van a contratar al francés que tiene una maestría a pesar de que estudiamos lo mismo. Claro, tienes razón, tienes razón. Me acabas de acordar, yo di clases en Francia y recuerdo, eran clases ellos le hacían bachelor, pero en el último nivel, y llegaban también gente que estudiaba maestría y quería tomar el curso. Tienes toda la razón. Y es cierto, o sea, aquí haces 10 semestres, 5 años y un solo título, y allá en los mismos 10 semestres tienen 2 títulos. Incluso pasa en Exactamente. España, también en España es muy parecido, pasa en Alemania también. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Sí, Y, 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 entonces y solo en unos conocimientos, porque qué tanto puedes aprender extra, ¿verdad? O sea, no, no, literal es tronco común, o sea, lo que en México llamamos tronco común, más los materias propias de tu carrera, allá le llaman la licence y el y luego, máster. así es. Entonces, bueno, desde ahí empecé a decir, ¿qué está pasando en el mundo que entonces los jóvenes no competimos en igualdad de condiciones? ¿Cómo puede ser que la política pública, que yo no tengo control sobre esto, que las políticas públicas en México, conforme a la educación de nuestro país, me está a mí afectando? Yo que he sido un ñoñazo toda mi vida, no puedo competir en igualdad de condiciones por el sistema del que fui parte. Entonces ahí, bueno, ya no tuve tiempo de arrepentirme porque yo tenía 21 años y me dio un infarto. Eh, En serio. sí, Ah, caray, Andrés. estaba, Take it estaba, easy, allá en Francia. estaba de hecho en Croacia. Uy, Estaba, uy, uy. estaba en una isla que se llama Hvar, me dio un infarto y tuve que ir de Hvar, me tuvieron que llevar de Hvar a Split en helicóptero, me operaron en Split y tuve que quedarme un par de meses allá recuperándome. Y entonces me regresé a México. Después del infarto regresé a México, me quedaban pocas materias y empecé a trabajar en ProMéxico. Ok, Para mí trabajar en ProMéxico era pues un sueño hecho realidad. O sea, solamente por lo que representaba ProMéxico. claro, claro. Una oficina de gobierno que se dedicaba a la atracción de inversión extranjera directa, a la promoción del comercio internacional y a la internacionalización de empresas mexicanas. En papel, a mí me sonaba como lo más impresionante que podía haber en el mundo. Claro. Y de hecho empezaba ProMéxico, tendría 2, 3 años, ¿no? Cuando No tenía llegaste. mucho tiempo, exactamente. Sí, esto fue en el 2010, llegué, 2009. Sí, sí, sí. 2009. Acá en las oficinas, acá en el sur también había las Ahí oficinas estaba yo en las grandes de ahí. oficinas de ProMéxico, estaba en las oficinas de ProMéxico ahí en Periférico Sur. Y bueno, entonces, ya estando en ¿Y, ProMéxico, ¿Y qué área te tocó? ¿Te tocó Asia? ¿Te tocó Europa? estuvo interesante porque entré a inteligencia de negocios. ¿Te acuerdas que yo era muy ñoño? Entré a inteligencia de negocios y mi trabajo era construir una cosa que se llamaba Mapa de México, que era un mapa de inversión para inversionistas extranjeros. De ahí rápidamente me jalaron para atracción de inversión, un poquito porque
pues aparte de ser muy ñoño, me gusta mucho hablar y entonces me gusta presentar, investigar y pues hablaba idiomas, entonces dijeron, pues hay que Claro. aprovechar a este chavito, entonces me llevaron, yo era lo más bajo de la cadena alimenticia, evidentemente, pero ahí andaba y andaba un poquito decepcionado. Me, Porque son muy lentos los procesos, porque quieres que sí, pasen porque cosas todo lo y no quería, ocurren, y luego claro. no, pues es que tenemos que verlo con el licenciado, es que el licenciado todavía no decide, y es que el licenciado y el licenciado, oye, es que los japoneses ya quieren invertir mañana, pues sí, pero el licenciado está de viaje, va a una junta. No. Sí, entonces me acuerdo que mi jefe en ese entonces me dijo, oye Andrés, estás muy emocionadito, como que quieres hacer muchas cosas, salte del gobierno. Em, Fíjate, pues por lo menos era visionario y era honesto, él sí era honesto, ¿verdad? sí, 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 no, me quedé grabadísimo con eso porque me dijo, ¿te gustan los idiomas? Viaja, vete, haz más cosas. Y pues bueno, estaba ahí entre quiero estudiar ruso, quiero estudiar chino, ¿qué quiero hacer? Y apliqué para una beca de la Secretaría de Relaciones, de estas que dan a través de la MEXID. Bueno, es de una beca del gobierno chino a través de la MEXID. Y fue muy rápido todo. Apliqué con un proyecto de cooperación bilateral entre la ciudad de Shanghái y la Ciudad de México. Y a la semana me dijeron, te la llevaste, tienes 3 semanas para estar en China. Wow, Y dije, va, me voy. Entonces wow. agarré mis cosas y me mudé a China. Yo al principio pensaba que me iba a ir un año. En la embajada después, me acuerdo, el embajador me dijo, en un año no vas a hacer nada. Vete 2 años. Le dije, órale, me voy 2 años. Y yo pensé que iba a estudiar un programa en economía. Y ahí estás en Shanghái, exactamente. Esa es mi segunda casa. Esa es mi segunda casa. Y entonces, Que además, Andrés, tú llegas a Shanghai en una época donde empezaba a desarrollarse. no, era muy diferente el Shanghái que yo viví. Yo viví un Shanghái en el que todavía las cosas estaban todo en chino, nadie hablaba nada más que chino. Yo llegué en el 2010 y yo, pues, bueno, como te decía, no tenía dinero, agarré el vuelo más largo que te puedas imaginar. Volé, creo que México, Los Ángeles, Nueva York, Seúl, Shanghái. Me eché no sé cuántas horas. Llegué a la 1 de la mañana, se atrasó mi vuelo, debía haber llegado a las 11. Supuestamente había un camión que nos llevaba a la universidad, pero como llegué muy tarde ya no había camión. Entonces tuve que agarrar transporte público, nadie me entendía. Me perdieron la maleta que traía los papeles de mi universidad. Entonces una persona ahí caritativa me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, a Fudan, porque yo decía Fudan University, Wow. y la gente me decía, no, no, no sé qué es Tú, eso. o sea, tú pensabas igual y no existe Fudan, ¿no? Y Fudan es Claro, Fudan, o sea, Fudan es como decir la UNAM, es como decir, o sea, Fudan es de lo más es, grande que hay exactamente, o sea, es una de las mejores universidades del país, es la 2 o la 3, en la 1, 2 y 3 de las mejores universidades del país y de las mejores universidades del mundo, pero yo no sabía que se decía Fudan Tashwe. Entonces yo decía Fudan University. La gente no me entendía y finalmente una persona que hablaba inglés me dijo, ok, Fudan University, sí, ok, vas a agarrar el camión número 3 hasta la última parada y te va a llevar a la universidad. O sea, me ves con mi maleta y me ves con mi mochila a los 24, 23, 24 años, no me acuerdo. Y ahí estoy de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana en el camión. Llego a las 2 de la mañana, veo Fudan University. Y yo así, bueno, muy bien. Me acerco a la puerta y me dicen, no, no, o sea, es que Okay. es como si llegaras del aeropuerto y te dijeran, ¿vas a la UNAM? Órale, Sí, ahí vas. está. Y te dejan en el estadio y tú Sí. vas a la O facultad en de la, tal o en la en rectoría, ¿no? Y rectoría. tú vas a veterinaria, o sea, qué bonito. Entonces el señor me hacía como, no, 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 síguele caminando, síguele caminando. ¿Sabes? 1 hora caminando por la Y con calle, rodeando la maleta, universidad con mochila. maleta, con mochila, a las 3 de la mañana, caminando, hasta que veo International Student Dormitories. Y dije, ya de aquí soy, aquí alguien va a hablar en inglés. Llego a la puerta y les empiezo a decir, soy estudiante, te lo juro, y me dicen, tus papeles, no, es que me los perdieron en el aeropuerto, no, 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 es que no, tendremos que ver tus papeles, si no, no te podemos dejar entrar. Yo ya estaba tan desesperado, les decía, déjenme dormirme ahí en el pastito. Ahí nada más, o sea, del otro lado de la reja, déjenme dormir un ratito en el pastito, al rato que amanezca, ahora sí vemos lo que sea. Me dijo, no, 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 ya pásale, me dieron un cuarto. Fue muy mal, la verdad es que yo decía, ¿quién me manda? Me acuerdo que pensaba muchísimo, ¿quién me manda estar haciendo esto? Pero bueno, llego todavía, me despierto al otro día, les digo, voy a registrarme a la universidad y ahorita vemos lo del dormitorio, entonces me voy corriendo a la universidad y de repente veo que todo el mundo está hablando chino alrededor de mí.
extranjeros, o sea, un sueco hablando con un americano, con un italiano y todos hablando en chino. Yo dije, bueno, ellos son de otros años, yo creo, entonces, Yo pues, creo. yo soy de primer ingreso, o sea, apenas pues voy a empezar y mi programa es en inglés. Yo estoy parado en la fila y volteé a una italiana que estaba enfrente de mí y me dice, ¿no hablas chino? Le digo, no, pero soy de primer ingreso, apenas acabo de llegar y mi programa es en inglés. Y dice, según yo no hay programas en inglés aquí. Ay, Entonces Andrés. Ay, Andrés. me lleva hasta delante de la fila y dice, bueno, que el mexicano dice que viene a la maestría de economía en inglés. Y, y la señora, bueno, la chinita le dice, ¿Shema? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Y le dice, el programa en inglés, mail, no hay, no existe. Su programa es en chino. Entonces, pues ahí me ves, no tengo dinero para regresarme, ya le había dicho a todo el mundo que me iba a México, entonces pues no iba a regresar, entonces pues ni modo, ¿Pero qué haces? O sea, pues, métame un programa de chino, o sea, les ¿o dije, qué? inscríbanme en clases de chino, inscríbanme en clases de chino, les dije, hay forma, tengo una beca de 2 años, hay forma de que me eche la maestría en un año, si aprendo en un año, me dijeron, pues hay forma, pero no creo que pase. Entonces eso hice, me metí a clases de chino y al mismo tiempo, ese mismo día me fui a buscar trabajo. Esta amiga italiana me ayudó, hicimos un currículum, lo mandé a muchas personas. Tú Empecé a sabías hacer, inglés, sabías francés, tenías carrera, sí, tenías maestría, o sea, por lo pero menos esta de Francia. no podía trabajar formalmente, entonces pues empecé siendo mesero en un bar, fui Barney en fiestas infantiles, fui modelo de manos, fui extra en películas, hacía comerciales, ¡Qué bárbaro! repartía periódicos en el metro, todo lo que te puedas imaginar que alguien puede hacer para ganar dinero, todo lo hice en China, todo. Y Y tú decías de buena, oye, pues si yo tengo 9.6 de promedio y tengo, o sea, ¿qué hago en China, ¿quién va? me manda? ¿Qué ¿Quién me te... manda? Y la verdad es que fue uno de los mejores momentos de mi vida, la pasé increíble. Yo pues, ya me había graduado, ya trabajaba, ya sentía en México que ya estaba yendo como más para allá, para acá, más para la adultez, y en China regresé a mis épocas de estudiante Estudiante. y de fiesta, la verdad, la verdad es que la pasé muy bien. Y mira, para quien nos oye también, nada de todo eso de Google y de Waze, y de, o sea, No, todas las no, no, aplicaciones no. que tienen ahorita 4 o 5 años, pues nada de eso existía, o sea, No, era todo con papeles, era con tenía un teléfonos teléfono de, de chicles, sí, tenía un y teléfono de Para hablar a México debe haber sido todo un show, y lo debes haber hecho cada semana, casi, Nunca hablaba casi. México, mis papás no tenían ni idea qué estaba pasando, me decían, ¿qué haces? ¿De dónde estás sacando dinero? O sea, y yo pues ahí chambeándole, aprendí chino en un año y empecé la maestría en el segundo y me eché la maestría en un año y Qué me bárbaro. gradué de la maestría en economía en Fudan en mi segundo año y ese mismo año empecé la primera empresa en Hong Kong, después abrí una empresa en China continental. La eh, primera es Hive, The no. Hive, no, The Hive fue mucho más adelante, como 3, 4 años más adelante. The Hive sigue estando, seguimos teniendo ahí, tenemos 3 coworking spaces y gimnasios en Shanghái. Pero no, empecé una empresa, yo vivía en un departamento en donde mi casera tenía 10 departamentos en el centro. Entonces me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a rentarlos? Y dije, sí, claro que sí. Entonces yo me convertí en el administrador de sus departamentos y lo que hice fue dividirlos por cuartos y rentarlos de corto plazo a los estudiantes que nadie les rentaba por corto plazo. Ok. Entonces hice eso con 10 departamentos y después al mismo tiempo mi universidad en Francia me pidió ayudarles a hacer un programa para una universidad francesa. Los ayudé con eso y nos fue muy bien y recibí 30 franceses en un verano. Entonces los puse en los departamentos que yo administraba y dije, Wow. creo que aquí hay un Oh. negocio. Entonces, Y entonces nació este sí, Airbnb. nació mi primera empresa que fue Beacon Group en Hong Kong y con Beacon Group. Beacon Group empecé a hacer ¿Y por qué se llama Beacon Group? O sea, Beacon es un Beacon es, frijolito, ¿qué es? no, O no, no, a no, ver qué es. un beacon es, ¿has escuchado la frase a beacon of hope? Ok, como un gramo de esperanza. O Un como un. beacon, no, un beacon puede ser, por ejemplo, en un radar, Mm. el puntito que le hace tit, Ah, tit, ya, tit, ya, 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 eso ya, es un ya. beacon. O Ah, en los edificios así muy altos, la lucecita roja para que no choquen los aviones y los helicópteros, eso es un beacon. O un faro puede ser un beacon.
Un beacon es un objeto diseñado para atraer atención a ese lugar. Qué bárbaro, qué Entonces, nombre tan interesante, tan fregón. Fíjate, tengo un amigo que se llama Ricardo Zelaya, te lo voy a presentar. El nombre de su empresa se llama The Break Off. ¿Y sabes lo que es un break off? Digo, no, ¿qué es? Dices, cuando sales de la atmósfera de la Tierra y en ese momento pierdes gravedad, le llaman break off. En Estados Unidos dicen break off. Entonces le puso a su empresa break off, por eso como de salir cuando y ya no ahora estás tú, atado por la gravedad, está exacto, interesante. está y Muy tú ahora padre. me hablas de beacon, fíjate, yo con mi rudimentario paralelismo pensando en frijoles, cuando es esa luz de esperanza, de atracción, de guía, de norma, como un faro de iluminación. Qué padre. Y entonces es para Exactamente. los estudiantes, para estudiantes extranjeros, Entonces, sí, para que entonces la vayan a China. Universidad Francesa me empezó a recomendar con la Complutense de Madrid, con la Antwerp Business School, con la Parente School de Business School en Finlandia, y me empecé a dedicar a diseñar y crear programas de entrenamiento de talento en negocios y emprendimiento e innovación para universidades internacionales. Y empecé a hacer eso y llegué a un punto que recibía 250, 300 estudiantes al semestre y administraba 170 departamentos en la ciudad de Shanghái. Qué bárbaro. O sea, la Entonces, señora que tenía 10 dijo, oye, te dije nomás que administrar las 10 y ahora estas otras señoras, ¿de dónde salieron? O sea, exacto, literal, empecé a preguntarle a mis amigos, oye, tu casera, pásame su teléfono. ¿Para qué? Pues quiero hablar con ella. Yo les hablaba, oye, ¿cómo estás? Pues mira, te tengo una propuesta, yo te lo rento por 5 años y yo se lo voy a subrentar a mis estudiantes. Órale, va. Entonces yo iba y yo lo renovaba, los pintaba, pero nos metíamos ahí, mi socio y yo, Sergio Massa, que es mi socio, nos metíamos ahí a pintar las paredes, a comprar los focos. Nos hablaban a las 3 de la mañana que se inundó uno y ahí nos ves yendo a cubetazos. Pues ahí nos rifamos. Y la verdad es que fue una empresa muy, muy exitosa. Es una empresa muy exitosa y finalmente esa empresa se la vendí al gobierno de China en 2017. wow, qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, Andrés, o sea, un ciclo Sí, completo, iniciar, encontrar el negocio, crecerlo y venderlo. sí. Qué bárbaro, qué impresionante. Entonces, Y entonces te regresaste a México, ya estabas muy fuerte en China, ya tenías mucho tiempo. ya llevaba mucho tiempo en China después de hacer programas para otras universidades, empecé a crear yo mi propio programa de emprendimiento e innovación. Y conseguí, yo no sabía qué significaba lo que estaba haciendo, pero conseguimos que a una universidad china validara créditos con el programa que nosotros diseñamos. Y aparentemente era la primera vez que una empresa extranjera diseñaba un programa de capacitación y entrenamiento dentro del marco de una universidad del gobierno chino. Y entonces eso nos dio un poco de renombre en la comunidad académica china. Y finalmente, una vez que estaba dando una conferencia en el China Caribbean Latin American Expo, se me acercaron una persona y me dijo que tenían interés en comprar nuestra empresa pues finalmente el objetivo era comprar una parte de la empresa para que se integrara a un proyecto del gobierno chino que se llama el proyecto La Franja y la Ruta para Creación de Talento Global. Wow. Entonces me convertí en el director del fondo, La Franja y la Ruta para Creación de Talento Global, un fondo del gobierno chino para entrenar jóvenes talentosos alrededor del mundo a través de becas. Y entonces mi trabajo era entender cuáles eran las industrias más estratégicas de cada región en América Latina para diseñar programas de entrenamiento de talento, otorgarles becas, que se entrenaran en China y después reinsertarlos en su economía local para que lideraran proyectos de cooperación bilateral en términos de atracción de inversión, promoción de comercio, transferencia de tecnología. Y pues con eso me regresé a México. Qué impresionante. Qué El año pasado impresionante, Andrés. becamos 250 mexicanos, se fueron becados a estudiar sus licenciaturas y maestrías en China con nuestro programa. Oye, yo quiero, mira, me quiero detener porque esto que me estás diciendo es una joya impresionante y a mí me da tanto, te voy a ser muy honesto, me da tanto coraje, tanta rabia que las noticias en mi país sean un asesinato, que no sé quién atropelló a no sé cuál, y eso está llena las noticias de eso, cuando, a ver, un mexicano en China creando el primer programa, becando a quién sabe cuánta gente, o sea, de pasar de un mapa estratégico del país a pasar al mapa estratégico de Latinoamérica, desarrollar talento y luego volverlos a incrustar en Latinoamérica, lo que no has hecho por Latinoamérica, por mexicanos y por tanta gente. Y
Y eso es el inicio, Andrés. Eso es muy impresionante. Eso es nota, eso debe de hacernos sentir a los mexicanos orgullosos porque tú eres mexicano. Y eso es ser un buen embajador. Eso es ser un buen embajador. O sea, de veras, que la nota sea que un señor se robó un libro en una librería en Argentina, a lo que estoy oyendo, o sea, no puede ser. Perdón que lo Sí, diga así, pero me no, 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 desespera, o no, sea. no, no, es justamente, platicaba de esto justamente en Imagen la semana pasada, hablábamos de la fuga de cerebros y no te decía cuántos jóvenes me contactan y me dicen, ¿cómo le hiciste para regresar a México después de tantos años? Porque muchas veces la gente dice, no, es que los becados son unos ingratos, los becas y no regresan. Y no es que no regresamos porque no queramos, la mayoría de los mexicanos incluso sacrificaríamos sueldo con tal de regresar a nuestro país, pero no Claro, sabemos cómo. Y no sabemos si alguien nos va a dar una mesa, una silla en la mesa de discusión para ofrecer la claro. experiencia y el conocimiento que traemos. Y yo te lo digo, si yo no hubiera llegado con un fondo del gobierno chino para ofrecer becas al gobierno mexicano, yo hoy Igual no y no estaría en te, donde estoy. O no sea, a te. mí la gente no me hubiera recibido, no me hubieran recibido los gobernadores y los secretarios como lo hicieron cuando llegué a nuestro país. Entonces, sí, definitivamente me da mucho coraje a mí también ver a tantos mexicanos tan exitosos, tan talentosos que han tenido que salir de nuestro país y que no ven manera de regresar porque no tienen un esquema. Y yo te quiero agregar algo. Yo creo que eso que le llamamos fuga de talento, creo que a veces está mal planteado por los que estamos en México. A ver, tú, Andrés, te fuiste a querer ser una mejor versión de ti, a aprender más, a ser un mejor ser humano. Inclusive traías en tu mente y traes en tu mente a ser un mejor mexicano, un mejor embajador, un mejor aliado de mi país. Muchos mexicanos que están allá afuera, porque yo también conozco varios, eso hacen, científicos, etcétera. Y yo uso esta frase muy sencilla. Mis manos y mis pies pueden estar en el extranjero, pero mi corazón y mi mente está con México. Y Claro, cuando tu sí, corazón sí, y tu sí. mente está con México, haces a México más grande. Y los mexicanos creo que somos a veces ingratos por lo que estás diciendo. No estamos aprovechando ese talento. O sea, no estamos aprovechando a este que está en Finlandia, a este que está en Singapur, a este que está en Japón, a estos que están en Canadá, que aprovecharían mucho para hacer cosas. Es más, ni siquiera los conocemos. Es No que tenemos, ese no es el tenemos ni problema. una lista siquiera ordenada, organizada. Yo tengo el gusto de estar en la red global de mexicanos en el exterior. Hay varios capítulos de conocer al fundador, y he conocido unos mexicanos espectaculares. Y digo, tantas cosas que podríamos hacer en lugar de estarnos con, con el libro que se robaron en la librería de Argentina. Mira, en Shanghái nos juntábamos los mexicanos a planear y a pensar justamente cómo le hacemos para poder apoyar a nuestro país desde lejos. Y sí, algo que yo sé perfectamente, o sea, no sabemos dónde están los 30 mexicanos que se han ido becados con la beca del gobierno de la República Popular China los últimos 10 años. No sabemos qué están haciendo, en dónde están, qué hicieron después de su beca. Y así como el gobierno de la beca del gobierno de la República Popular China, están las becas que nos da Alemania, las becas que nos da Francia, las becas que nos da Estados Unidos y que no le damos seguimiento. Entonces, por eso, cuando llega un nuevo gobierno y quiere ver el checklist, dime cuáles son los resultados de los programas de entrenamiento de talento en el exterior, no hay nada. Pues no es que no haya nada, no es que no haya resultados. El entrenamiento de talento nunca es una mala inversión, solamente que no se registró. Ahí Claro, es en estoy de donde está acuerdo. el error. Estoy Entonces, totalmente de acuerdo. pues Pero a ver, bueno, ahí hay una oportunidad, Andrés, a lo mejor que nos esté oyendo, ahí hay una oportunidad. Eso claro, para muchas cosas. Tú, llegó un momento en que pues, Alibaba, que no es cualquier cosa, Alibaba, pues, te encuentra, lo conoces, te haces partner de Alibaba y te toca venir a Latinoamérica a desarrollar cosas con Alibaba y ahora traes también a Topic 88. Yo sé que me estoy yendo muy rápido, pero no, estás. es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Desde que yo llegué a China, una de las partes más importantes por las que yo me fui a China, yo trabajaba en ProMéxico y empecé a estudiar un poquito de China y de repente me llega este número de China sacó 600 millones de personas de la pobreza del 90 al 2010. Wow. Y dije, O sea, ¿por qué? dijiste, sí se puede, es Dije, posible, ¿por qué no estamos volteando a ver qué hizo China? O sea, por porque no qué sabemos todo ni el dónde tiempo, está. O sea, por qué todo el tiempo estamos diciendo, no, no, es que en Finlandia ya no usan libros de texto para enseñarle a los niños desde los 7 años? Y yo, bueno, me parece excelente por Finlandia, pero son 6 millones de personas. claro, Hacer política claro. pública para 6 millones de personas con unas circunstancias muy diferentes a las nuestras, creo que es difícil intentar compararnos con ellos. Vamos a compararnos con alguien que esté más jodido que México. Y China
Estaba peor que Estaba. México. Y ciudades grandes, Andrés, tú lo sabes muy bien porque has estado en China. O sea, ciudades grandes en México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, quizás León, 4, 5, quizás o 10, no pasan de ahí. Ciudades del tamaño de León en China, debe de haber 500. Sí, O sí, sea, sí, 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 o sí, sea, sí. Entonces yo decía, yo tengo que entender qué pasó aquí. Y entonces, de hecho, mi tesis en China fue un programa de Grupo Alibaba que se llamaba Taobao Villages, que se llama, de hecho, sigue existiendo. El concepto era, yo empecé a especializarme en la utilización de tecnologías exponenciales como mecanismo para eliminación de pobreza. Entonces, todo el entrenamiento de talento que yo hago, las becas, las enfoco en entrenamiento de talento, en habilidades digitales que permitan insertar tecnologías exponenciales en las comunidades más vulnerables para eliminar pobreza y crear oportunidades de autoempleo y emprendimiento. Eso ha sido wow. el trabajo de mi vida adulta. Y entonces empecé a trabajar con el proyecto de Taobao Villages, un proyecto que consideraba que la transformación digital era tan emocionante como era peligrosa. Cuando la tecnología no es realmente incluyente y no es realmente responsable, genera una brecha digital que se convierte en una brecha de pobreza que cada vez es más difícil cerrar. Y en México estamos en un momento bien importante porque la brecha digital está cada vez más grande. Okay. Esa brecha está generando una brecha de pobreza impresionante y la mayoría de los mexicanos cada vez la entienden menos, cada vez se sienten menos relacionados, cada vez sienten que la tecnología es solamente para unos cuantos y eso es peligrosísimo lo que está pasando en nuestro país. Y parece que la discusión nunca ha llegado ahí. Entonces yo empecé a trabajar en China en este concepto y el A ver, modelo nada de más aldeas... a Dime. te voy a interrumpir para que entendamos un poquito más. Brecha digital no implica necesariamente saber usar Facebook y saber usar redes sociales, no. Brecha digital es saber utilizar en la tecnología, desde el celular, por ejemplo, para poder tener dinero, monedas, desde abrir Es una cuenta, inclusión desde poder financiera, hacer comercio, ¿verdad? inclusión tecnológica e inclusión comercial. Así es. Son los tres puntos principales de la inclusión digital. Y sí, entonces al empezar a estudiar este modelo, el Grupo Alibaba comenzó en el 2010 una iniciativa para hacer entrenamientos masivos de habilidades digitales en la base de la pirámide. No sé si tú sabes, pero por ejemplo, en México estamos muy acostumbrados a que el gobierno contrata una empresa, una consultoría, y los llevan a una comunidad, les dan un día entero de cursos, les regalan una tablet y Y dicen ya. comunidad digitalizada, check. Y En pues, China lo que hicieron fue, o le repartan televisiones y después les mandan el curso y sí, tenemos 5.2 millones de niños que abandonan la escuela porque no tienen internet o jaló mal o porque no saben qué sí, picarle, o sea, tienes exacto. razón. Entonces aquí lo que hacemos en China era entrenar jóvenes de la zona este del país, jóvenes universitarios que salieron de estas comunidades, pero que lograron llegar a las universidades públicas, entrenar a estos jóvenes con las herramientas para poder modernizar los procesos de producción y comercialización de productos en las comunidades más vulnerables. Y Okay. después, con apoyo del gobierno, los enviamos a sus comunidades para trabajar durante un año con los microcomercios en el proceso de integración de tecnologías en su actividad económica. En ese proyecto, en 10 años, hemos creado 5,210 aldeas digitales que han sacado a casi 50 millones de Wow. personas de la pobreza. No, pues es impresionante. O sea, es que, a ver, y entendamos, es que el señor que vende verduras pueda tener su inventario en el celular y pueda cobrar con el celular, y pueda saber mandar un cheque a un banco y lo pueda hacer él solo porque se puede ya, porque hay las Exactamente. herramientas. O Porque las sea, herramientas están disponibles y son gratuitas y son para todos y las herramientas trabajan para nosotros y no al revés y que podamos entender eso. Entonces, cuando llegué a México con el proyecto de las becas de China Campus Network, el vicepresidente de Grupo Alibaba en ese entonces, Brian Wong, me pidió convertirme en el representante de iniciativas globales de Grupo Alibaba para América Latina. Y entonces lo primero que yo quise hacer fue traer el modelo de aldeas digitales. ok, Y ahorita estamos dijiste, si haciendo, se pudo allá, si se pudo sí, en China y se pudo con 50 millones de personas, 5,000 aldeas, pues aquí 100 aldeas, o sea, me las he hecho en 3 meses. pues hubiera sido muy bueno si tuviera el apoyo, pero estoy haciendo ahorita 8 aldeas digitales en el país. Estoy trabajando Okay. con Guanajuato, con Querétaro, con Puebla y con Sonora. Y sí, es un proyecto que, bueno, nos llena de emoción. El año pasado logramos que comunidades en Celaya, como en Fort y León,
pasaran del 32% de madurez digital al 74% de madurez digital en 8 meses. Wow. Empezamos a ver ya los resultados del proyecto y pues muy, muy contento con lo que hemos logrado. Estamos entrenando docentes de las tecnológicas en México. Yo entreno, por cada aldea digital, entreno 50 certificadores de las tecnológicas que entrenan 1000 estudiantes universitarios que se separan en Excelente. equipos de 4 y se asignan a un microcomercio para trabajar con ellos durante un año en su proceso de integración de tecnología. Y Oye, la verdad es que va muy bien el proyecto. te voy a volver a interrumpir, porque también es algo que yo me enteré. Yo tuve una entrevista con Andrés hace unos meses y me enteré, porque también la gente no lo sabe. A ver, en México existe el Tecnológico Nacional de México. Es una institución fuertísima. Tiene más de 240 campus en todo el país. El 50% de los ingenieros graduados del Tecnológico Nacional de México. Uno de los mejores es el de Celaya, uno de los primeros y de los más grandes. Y son instituciones muy buenas de bajo costo, son instituciones públicas de bajo costo. Nosotros conocemos la UNAM y conocemos ciertas universidades, pero no sabemos que están los institutos tecnológicos regionales. Este tecnológico de Celaya, por ejemplo, que es donde tú has trabajado, Andrés, tiene excelentes ingenieros, muchachos extraordinarios. Tú los tomas, les enseñas y ellos van entonces al comercio de la calle, de la aldea, con el señor de las verduras, con el que vende pollo, y lo entrenan y lo ayudan y lo capacitan. Y entonces después puede tener pues, una tienda electrónica, puede hacer intercambios financieros, el señor puede, y entonces él siente que pues ahora sí está compitiendo con Mercado Libre, con eBay, con todo eso, porque lo está haciendo. Y es Sí, la verdad. y es que el objetivo de trabajar con los jóvenes de los tecnológicos y de las universidades tecnológicas y de los institutos tecnológicos y de las universidades estatales es que son jóvenes muchas veces que conocen muy bien las necesidades, retos y oportunidades en la comunidad. Claro, Hay es su veces, y yo mamá, lo su digo, tío, sí, su... claro, yo lo digo desde mi lugar de privilegio, yo no tendría la empatía para poder entender cuáles son las necesidades reales de una microempresa en Zona Piel, en León, Guanajuato. Pero ellos han visto a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos llorar cada vez que abren un nuevo outlet o que crece Andrea Claro. y C-Class. Entonces, realmente estos jóvenes aprecian el que les podamos dar estas herramientas que ellos pueden utilizar después para mejorar sus propias comunidades. Y de ahí viene el modelo y entonces, pues bueno, es algo que estamos replicando aquí en México y nos ha ido muy bien y queremos que explote y queremos que se convierta en un proyecto de política pública nacional porque estoy convencido que la tecnología tanto puede ser peligrosa como también puede ser un mecanismo para eliminar pobreza. ¿Y cuál es el reto más difícil, lo más complejo? ¿Cuál es así que dices dinero? Okay. O sea, Es caro hacer una aldea digital. Es caro es caro entrenar, es caro pagarle a los docentes, es caro el equipo para organizar, es caro la plataforma de simulación de negocios digitales que utilizamos para entrenarlos. Es un proyecto caro y pues tienen que generalmente, bueno, en China pues lo patrocinaba el gobierno, entonces pues no teníamos problema. Aquí en México pues es un poco más difícil que eso tienes, suceda. tienes que buscar un patrocinador y luego dice el patrocinador, pues sí, pero no voy a crear mis propios competidores tampoco, ¿verdad? Entonces, Sí, eso es Atomic 88. Atomic 88 se crea como la oficina de gestión de proyectos para Alibaba.com en México, para Alibaba en México en general, para Alibaba en Instituciones Globales. Pero hoy en día, Atomic 88 toma una importancia mucho más grande, porque a partir de este año me convierto en el jefe de oficina de Alibaba.com en México. Entonces, sigo Wow. llevando iniciativas globales, pero ahora estoy encargado de la plataforma de comercio electrónico transfronterizo más grande del mundo. Sí, Y digo, para quien no sepa lo que es Alibaba, porque puede haber alguien que no lo sepa, pues hagas cuenta que juntas todas las tiendas virtuales del mundo y ahí las pones en Alibaba. sí, sí, o Es sea, el más grande del mundo, así. sí, Grupo Alibaba, por ejemplo, para dar el ejemplo más fácil, para que la gente lo entienda, siempre nos comparan con Amazon. Amazon es una gran empresa que yo respeto muchísimo y el Grupo Alibaba el año pasado vendió 3 veces más que Amazon Global. Entonces, sí, es un grupo muy grande y yo estoy a cargo de una de estas plataformas, que es la plataforma más vieja, en la que el objetivo es hacer comercio a mayoreo transfronterizo a través de una plataforma digital. Y cuando me dan la dirección de esta plataforma, me dicen, México es un gran mercado, nos va muy bien en México. Y yo digo, ok, qué bien,
Pero entonces me doy cuenta que a Alibaba le va muy bien en México porque somos el 10º país que más compra en la plataforma. O Pero sea, no hay, no hay ventas, o sea, tengo no. 312,000 cuentas activas de mexicanos que importan a través de alibaba.com. Rodolfo, ¿cuántas cuentas activas crees que tengo de exportadores en la plataforma? Pues tienes 312,000 que Ujú. importan porque traen pues, que los yoyos y que los audífonos y que las tabletas, y no, pues deberías de tener 100,000 que exportan o deberías tener por lo menos 50,000 que exportan. ¿Cuántas 28. exportan? No puede ser. A ver, no puede ser, de veras, no puede ser porque en México parece que lo único que pensamos cuando pensamos en el extranjero es Laredo, Chicago y Los Ángeles. O sea, por Dios, ¿saben de qué tamaño es el mercado de Europa? ¿Saben de qué tamaño es el mercado de China? ¿Saben inclusive de qué tamaño es el mercado de Indonesia? Lo que no podríamos meter de aguacates, de naranjas, de zapatos, de escobas, escobas. Yo el otro día me puse a pensar, ¿sabes cuántas escobas importa Corea? O sea, Corea no se va a poner a hacer escobas, pero nosotros sí hacemos escobas. Pues mándaselas, pero no somos ni siquiera capaces de pensarlo. Imagina, Andrés, me has dado un dato impresionante, 312,000 contra 28. Y ahí está la plataforma, ahí está. Sí, sí, entonces, bueno, pues este año evidentemente mi objetivo principal es apoyar a los empresarios mexicanos a exportar a través de esta plataforma, a entender y que se la crean, que ellos puedan directamente venderle. Pues digo que pasa muchas veces, los comerciantes mexicanos te dicen, no, yo ya exporto. Sí, pues, Ellos le venden a un intermediario aquí en México y ese americano es el que le vende al mundo entero. ¿Sabes cuál es la tienda que más vende aguacates en alibaba.com? Es Robinson Fresh, una empresa americana que vende aguacates mexicanos. La empresa que más vende nueces pecaneras es americana. La empresa que más vende tequila es francesa. Si tú hubieras puesto tequila en alibaba.com hace 3 meses, te hubieras encontrado 1,300 proveedores de tequila, 6 de ellos hubieran sido mexicanos. Y el primero te lo hubieras encontrado en la página 7. fíjate. Y nos estamos peleando el pasillo de Chedraui o el pasillo del Walmart o del Costco o el pasillo de Superama, de tequila. 20 empresas en México, cuando podríamos tener 80 o 100 o 500 pasillos en el extranjero. O sea, es visión, es visión. Pero también, mira, vamos a ser también un poco honestos. Tú tienes esa visión desde los 7 años, Andrés. O sea, a los 7 años te fuiste 2 meses a Estados Unidos y luego a los 8 a Dublín. Sabes inglés, sabes francés, aprendiste chino, desde ser mesero, desde trapear, desde estar, administraste pues unos departamentos, etc. Eres una persona que se ha forjado y ha visto que se puede. Y desafortunadamente nosotros en México, pues tenemos un dicho que dice que el que nace para maceta no pasa del corredor. Pero a veces nacemos y vemos la maceta en el corredor y aspiramos a ser maceta. O sea, y ya, o sea, como que nada más queremos ser la maceta más bonita del corredor. Es más, yo que me dedico mucho a la educación, la gente me dice, ¿cuál es la mejor escuela de México? ¿Cuál es la mejor escuela? Digo, la mejor escuela no es aquella que tenga prestigio. La mejor escuela la hace el estudiante. Y además no te preocupes por dónde estudiar, preocúpate qué vas a hacer después de estudiar. Tú eres Claro. un clarísimo ejemplo de eso. Andrés, te felicito, me dejas así. Ahora el infarto me va a dar a mí. Andrés, te voy a hacer esta pregunta que le hago mucho a los entrevistados por esta hora que me has dado tan maravillosa. Si tú pudieras regresar en el tiempo a ese niño, vamos a decirlo así, a ese niño que viajaba con su papá por Suiza, con su mamá, con sus amigos, que iba en el asiento de medio con una camiseta puesta, de que se la habían dejado sus hermanitos o su hermanito. Si pudieras viajar con ese niño de 8 años que se fue 2 meses solito, si pudieras viajar con ese joven que llegó a Shanghai y que lo dejaron a las 3 de la mañana y que tuvo que recorrer tanto tiempo y que cuando llega dice, pues ni modo, va a tener que aprender chino, y te pudieras dar un consejo, tú mismo, a ti mismo, Andrés, te pudieras dar un consejo, porque tú no sabías cuando llegaste ahí y que tenías que aprender China, que hoy ibas a estar manejando este tamaño de reto, de desafío y además de posibilidades tan impresionante. Si te pudieras dar un consejo que de alguna manera resuma, sintetice
que te inspire y que con esto inspire a los demás. ¿Qué te dirías, Andrés? ¿Qué te dirías a ti mismo, a ese joven de 8 años o de 24 que se la estaba viendo difícil, pero que estaba emocionado? Mira, como te dije, toda la vida fui muy ñoño y siempre sentí que tenía mucha responsabilidad, pero la responsabilidad me la ponía yo mismo. La verdad es que mis papás nunca me presionaron, nunca. eh, entonces, yo creo que lo que me diría sería, no te preocupes tanto, Okay. no te preocupes tanto, disfrútalo y síguele fregando. A fregadazo se llega. La verdad es que, o sea, sí, ahora lo veo, cuando veo para atrás y me doy cuenta lo que he pasado y en dónde estoy ahora, digo, me río y digo qué divertido y qué padre que tuve la oportunidad de hacerlo. Pero me acuerdo del momento de saber que solamente tenía para comer 3 órdenes de dumplings y me quedaban 5 días hasta que me volvieran a pagar y yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer para dividir 26 dumplings en 5 días? Pues me como 4 al día y a ver qué tal me va. O sea, literal, me acuerdo perfectamente de yo estar en los dormitorios de la universidad diciendo, pues solamente tengo para comer 4 dumplings al día, de aquí al Wow. viernes que me paguen. Y entonces, al final sí, me acuerdo, estaba muy estresado y hay muchos momentos de mi vida en los que me acuerdo de lo estresado que estaba, lo que pensaba que se estaba acabando el mundo, y simplemente en la escuela, cuando llegas a un punto en el que toda la vida me saqué 10 en todo, entonces me sacaba un 9 y pensaba que era el fin del mundo. ¿Sabes cuántas veces me han pedido mis calificaciones desde que salí de la escuela? Oh, pues nunca, nunca. O Cero, sea, ni una vez en la vida me han no les pedido mis importa. calificaciones. Es más, a lo mejor ni siquiera les importa qué estudiaste, A porque lo que nadie le importa es importa. lo que A importa es lo que nadie le haces. importa. Nunca nadie me ha pedido ver mi título. Nadie me ha pedido ver mis calificaciones. A nadie le importa. Entonces, y yo ahorita que me toca estar del otro lado y que yo contrato gente y que yo estoy buscando jóvenes y lo último que me preocupa es su promedio. Lo Claro, último que me preocupa. Lo claro. que quiero saber es qué ¿Qué conoces, qué te le... interesa, qué te mueve, o Exacto. sea, es lo único que me interesa porque todo lo demás se aprende. Exacto. Y mira, yo leí hace poquito, por una cosa que tenía que hacer, leí un poco la historia de Elon Musk, Andrés. Un poquito la historia de Elon Musk, que es tan admirado por tanta gente, que creó SpaceX, que creó Tesla, que mandó un cohete y que mandó un avión, o digo, un carro y que quiere llegar a Marte y que fundó PayPal y que cuando estuvo en Canadá con su mamá se las vio negras y durmió en el suelo y no tenían para comer. Y entonces yo, cuando estaba leyendo eso de Elon Musk, dije, wow, qué cuate tan admirable. Pues ahora yo lo pongo de lado. Y la verdad, yo siento esa admiración por ti, Andrés. En el buen sentido, Muchas gracias. la verdad, yo creo que tú eres el Elon Musk mexicano. Uy, uy. Le No, voy a ya se poner puso bueno esto. Tenía otra Andrés reunión, pero Díaz nos quedamos. Musk. Andrés Díaz Musk. Lo que pasa es que, mira, y lo quiero decir de veras con cariño y con fe, Elon Musk quiere llegar a Marte y tiene ese reto y ese desafío. Quieres transformar nuestro país y eliminar la pobreza y lo estás haciendo a través de las aldeas digitales porque lo lograste en China y acá llevas 8 y van a ser al rato 18 y al rato van a ser 38 y ¿por qué no pueden ser 80 o 100 o 200? Y yo esperaría que quien esté escuchando esto también de repente vibre y diga, pues yo quiero apoyar y yo quiero estar y me gustaría participar desde apoyar a una persona, o sea, aprender cómo es eso y apoyar a mi tía, a mi primo, etcétera, o yo quiero apoyar una aldea, porque se puede y porque México es nuestro país, es donde nacimos, es el que queremos, es nuestra patria y va a salir adelante con el talento de nosotros, con la energía de nosotros. Y pues yo le agradezco a Andrés Díaz Musk Bedoya. Rodolfo, pues fue un gustazo platicar contigo. Gracias por la invitación y pues estaremos ahí platicando. Ahí te iré contando cómo nos va. Muchas, pero muchas gracias. Déjame detener aquí la transmisión en Facebook. A quien nos haya visto, muchas gracias. No contesté porque estaba yo embebido en la plática con mi querido Andrés. Déjame aquí detener también ¿cómo se llama? La grabación. Muchas gracias.